Buenos días, queridos estudiantes. Este es el video que va a servir como tutorial para el desarrollo de la guía número uno, la única guía del tercer periodo sobre el conflicto armado en Colombia, haciendo énfasis en el paramilitarismo, los carteles de la droga y el proceso de paz. Para esto es importante que busquen el cuaderno, busquen también la guía que está disponible en Classroom, también en la plataforma del colegio, o quienes la tienen de forma impresa, ya que son beneficiarios de estas guías. También que busquen el cuaderno y comenzamos con la primera actividad, que consiste en escribir según su propio punto de vista cuál es su concepto, perdón, de conflicto armado en Colombia. Entiéndase ese conflicto armado en Colombia como ese proceso histórico en el cual los colombianos nos hemos enfrentado de forma armada a lo largo de muchos años y muchas décadas. Entonces usted va a escribir su propio concepto, va a escribir según sus propios conocimientos cuál fue el origen de ese problema, de este problema que estamos viviendo, cómo se ha venido desarrollando, es decir, con qué tácticas de guerra se ha venido desarrollando, qué crímenes se han perpetrado al interior de ese conflicto armado, quiénes son, digamos, los protagonistas del conflicto armado y cómo se presenta en la actualidad. Entonces pausa este video y sin buscar en internet ni buscar en la misma guía, va a escribir en su cuaderno estas preguntas que acabo de hacer. Bien, quiero comentarles, muchachos, que el conflicto armado en Colombia se refiere a un contexto bélico en el que los colombianos nos hemos venido enfrentando desde por lo menos la década de los años 1960, cuando surgieron las guerrillas. ¿Por qué surgen estas guerrillas? Estas guerrillas van a surgir como movimientos armados cuyo objetivo es la conquista del poder político. La fundaron campesinos que, que sin tierra crean comunidades autónomas que denominaron repúblicas soberanas. El Estado colombiano las persigue, las ataca y finalmente se crean columnas móviles en todo el país que funcionan como guerrillas y que combaten al Estado colombiano. ¿Quiénes están en el Estado colombiano? Pues todas aquellas familias poderosas que no solamente tienen mucho poder político, sino también tienen y poseen la estructura económica del país, son los que comandan también la estructura económica del país. Entonces, ¿cómo va el rollo? Durante los 60 el Estado se enfrentó con las guerrillas, pero las guerrillas también empezaron a secuestrar a muchos hacendados y a mucha gente muy influyente y con mucho dinero. Entonces el Estado, al no ser capaz de protegerlos, les pide que organicen sus propias fuerzas de seguridad. Y aquí surgen los paramilitares, o también lo que se denominaron autodefensas. Autodefensas. Estos paramilitares autodefensas, que son aliados del Estado colombiano, van a luchar en contra de las guerrillas. Sin embargo, con el tiempo se van a convertir en empresas criminales que van a buscar el sometimiento de muchos campesinos en muchas regiones del país con el objetivo de quedarse con sus tierras y seguir expandiendo el negocio criminal del narcotráfico, por ejemplo, seguir expandiendo sus territorios para llenarlos de ganado y finalmente seguir acumulando y acumulando y acumulando capital. Entonces, en cierto punto, al Estado colombiano se le van a salir de las manos estos grupos paramilitares que crearon con el objetivo de defenderse de la guerrilla y estos grupos paramilitares que van a actuar en sociedad con la policía y el ejército
pues finalmente se van a considerar ilegales, aunque en la actualidad todavía siguen trabajando, digamos, de forma asociada. Entonces, van a empezar con, con el desarrollo como tal de la guía. Escriben por favor estructuración y van a empezar a abordar esta lectura. Entonces, en el concepto de conflicto armado se les va a explicar que Colombia tiene el conflicto armado más largo de todo el hemisferio occidental. ¿Listo? Que es un conflicto armado que le ha dejado varios récords al país, por decirlo así. Colombia es el segundo país con más minas quebrapatas en todo el mundo, por ejemplo. También es el segundo país con más personas desplazadas internas. También se les va a explicar en esta lectura que hay por lo menos 8 millones de víctimas del conflicto armado, a pesar de que todos hemos sido víctimas en algún sentido de forma directa o indirecta de este conflicto armado. Este conflicto armado se ha desarrollado principalmente por la desigualdad que hay en términos del económico, pero también la desigualdad que hay en el acceso al poder político. Entonces, si uno revisa la historia de Colombia, siempre se va a dar uno cuenta que siempre han gobernado las mismas personas de las mismas familias. Y esto lo que ha hecho es que haya una acumulación también de poder político por parte de los de siempre que termina marginando de las decisiones importantes a los pobres, ¿listo? Que son la mayor parte del país, la mayoría del país. Continúan avanzando con la lectura, se les va a explicar en la siguiente parte cuáles son los orígenes del conflicto armado. Se menciona, por ejemplo, el Bogotazo, la violencia bipartidista, lo que ya hemos abordado sobre el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y el Frente Nacional. Pero como tal las desigualdades, la falta de acceso a la educación y la salud, el crecimiento del narcotráfico, ¿listo? También va a influir en este conflicto armado. En la siguiente parte de la lectura se les va a explicar quiénes eran los grupos, quiénes son los paramilitares y cuáles fueron esos principales grupos paramilitares eh, que existieron en el país. Se les va a explicar cómo surgió también los carteles del narcotráfico por allá en la década de los 70, cuando estalla el movimiento hippie de los Estados Unidos y Colombia empieza a exportar muchísima marihuana. Después va a empezar a exportar mucha cocaína y aquí se empieza, digamos, que a volver mucho más complejo el tema del conflicto armado para todos nosotros, porque se le agrega el ingrediente de los carteles de la droga, pero no solamente eso, nuestro conflicto armado va a ser muy duro porque el Estado se va a poner a traquetear, eh, los paramilitares se van a poner a traquetear también, las guerrillas se van a poner a traquetear y pues obviamente los carteles también haciendo lo mismo van a hacer que Colombia se inunde de armas del extranjero, armas que compran con el dinero del narcotráfico y pues finalmente tenemos ese acabose y esa situación humanitaria como resultado de esa contienda y ese enfrentamiento constante. Aquí tenemos algunas imágenes de Pablo Escobar, de Gonzalo Rodríguez Gacha al lado. Ellos dos eran, digamos, fueron los más duros de el cartel de Medellín, el cartel más poderoso del país durante los 80 y los 90. En la parte de abajo tenemos a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali. Y en la última imagen tenemos una foto de Carlos Castaño, que era comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo paramilitar más poderoso del país. En base a esa lectura que van a hacer de forma consciente, pues van a resolver este cuestionario. ¿Listo? Van a explicar cuáles son las causas del conflicto armado, cómo lo definieron, van a explicar qué son los grupos paramilitares y qué saben sobre ellos, qué saben de los carteles de la droga y cuál es su relación con el conflicto. Y por último, van a proponer una alternativa para superar ese conflicto. Ya la última actividad, muchachos y señoritas, es que van a observar este video que se denomina Historia de los procesos de paz en Colombia, problemas colombianos. Eh, Allí les van a explicar cuántos procesos de paz han existido y qué problemas han enfrentado. ¿Listo? Con ese video ustedes deben de dar respuesta a la pregunta:
qué procesos de paz se han realizado en Colombia y cómo terminaron. Este es un breve video tutorial sobre el desarrollo de esta guía. Espero que les funcione. De antemano quiero comentarles que quienes no pueden asistir al colegio en la presencialidad, pues ojalá aprovechen bastante la herramienta de Classroom y escriban en el tablón cualquier duda o inquietud que tengan en el desarrollo de la misma. Por favor, estén pendientes de las instrucciones que voy a modificar en Classroom, porque allí voy a escribir la fecha de entrega de esta guía, que va a ser la única para el tercer periodo. Hasta luego y que estén muy bien.